Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bueno, con frío, ¿no? Listo, vamos a seguir con nuestra predicación hace 15 días. Mateo 5, versículo 17 al 20. Estábamos hablando de la importancia de la ley, ¿se acuerdan? ¿Y qué pensaba Cristo de la ley de Dios? Y cuando hablamos de la ley, hablamos del Antiguo Testamento y por ende del Nuevo Testamento. El Señor vino y confirmó todo el Antiguo Testamento y también a través de su Espíritu Santo trajo las palabras del Nuevo Testamento a los diferentes autores de la Biblia. Hay un gran problema en nuestra sociedad, que todo el mundo quiere hacer lo que quiere, ¿no han visto? Protestan por todo, que si le suben, que si le bajan, que si hay transporte, que si no hay transporte. Todo es una constante deseo de no ceñirnos a las normas. No les gustan los absolutos de ninguna manera, ya sea religioso, no pueden creer que haya un solo Dios, no sea legal, no les gusta una sola norma, todo lo apelan, todo lo llevan de un lado al otro. Moralmente ni se diga, cada uno tiene su moral de acuerdo a como mejor le parece, no aceptan el absoluto biológico, ahora dicen que pueden haber hombres embarazados, y así estamos. Cuando Dios solamente creó hombre y mujer, no aceptan los absolutos. Estamos en una sociedad sin absolutos, pero no crean que eso es nuevo. En Jueces 21-25 había un problema con Israel. Después de que muere Josué, ¿qué pasa con Israel? ¿Qué dice la palabra de Dios? Jueces 21-25 dice: cada uno hacía, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese es el gran problema de la sociedad, que no hay un rey, no hay un rey. Nadie quiere someterse a nadie, ni al gobierno, ni a las autoridades, ni a sus maestros, ni a sus pastores, ni a sus padres, ni a sus esposos, ni a sus esposas, ni a sus jefes. Nadie quiere sujetarse a nadie. Todos quieren hacer lo que mejor les parezca. Somos libres, ¿no? Es lo que proclaman por las calles. Somos libres. Ese es el gran problema de la humanidad. Nadie quiere que le digan lo que tiene que hacer, ni en su mente, ni en su corazón. Pero la palabra de Dios dice en Romanos 1:28-32, ¿por qué estamos como estamos? Pues lo vamos a leer. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando llenos de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Quieren ver el problema de la sociedad actual? Romanos 1:28 lo dice claramente. Son pecadores y no solamente se complacen con hacerlas ellos, sino que quieren que los demás las hagan. La agenda del progresismo ya va en reeducar a nuestros hijos. Ya las cartillas son con movimientos LGBTQ, que bueno, yo no sé cuántas letras tendrán ahora. Quieren adoctrinar a los muchachos. Quieren adoctrinarlos y así estamos. Ayer veía a un papa peleando porque un hombre que se percibe mujer quiso entrar a hacer chichi en un baño cuando su niño de 10 años estaba en el baño haciendo lo mismo. Vemos que la percepción nos está llevando a situaciones bien complejas. Que día escuchaba a alguien decir que demandaron a un veterinario porque no quiso atender a un hombre que se creía un perro. Y llegó allá y decía: no, señor veterinario, usted tiene que atenderme porque yo me creo un perro. Y el hombre no lo quiso atender porque le dijo: no, usted es un humano. ¿Y qué pasó? Demanda. Es como si alguien me graba y publica esto, tal vez vengan a demandarme. Y el próximo domingo tendremos allá gente protestando, ¿cierto? Porque no está bien decir que solo hay hombre y mujer y un solo absoluto. La gente no quiere saber de Dios, de un Dios que les diga qué hacer, ni que les confronte su pecado. La gente no quiere eso.
Por eso cada uno se inventa a su Dios y cada uno vive de acuerdo a su Dios. Pablo lo dice en 2 Corintios 4, 1, 6. Dice Pablo: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria en la faz de Jesucristo. Entonces, ¿de qué se trata esto? De Cristo, que es la luz que saca a la gente de la oscuridad, predicar a Cristo. A nosotros no nos va a salvar nada más, sino Cristo crucificado, como decía Camilo, que entregó su vida. Nadie se la arrebató, a Cristo no lo mató nadie, Él la entregó voluntariamente. Tenemos una sociedad antinominiana, que es un término técnico para decir que no les gustan las leyes. Todo lo protestamos, todo decimos no me gusta, no me parece, salimos a las calles y así sucesivamente vemos un mundo que no quiere ninguna ley. Imagínense mucho menos un Dios, mucho menos un Dios. Y eso se han filtrado en la iglesia se han filtrado. Entonces, ¿qué pasa en la iglesia? Pasan dos cosas. Primero, Romanos 6:14. Dice en Romanos 6:14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces la gente que dice, no, pues como ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces me es permitido hacer lo que quiera. Y cristianos que hacen lo que quieren. ¿Eso es lo que enseña la Biblia? Lejos de eso. Versículo 15, como Pablo está inspirado por el Espíritu Santo, que dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. O sea que tenemos que ser obedientes, ¿cierto? En ninguna parte dice que hagamos lo que mejor nos parezca. A veces abusan de la gracia del Señor. Menospreciamos el mandamiento divino y se ha vuelto una gracia barata, para vivir una vida de impiedad, abusando de la misericordia y olvidando la responsabilidad de ser santos, como Dios quiere que seamos santos. Otros dicen, no, es que tenemos dos naturalezas. Viene dualidad filosófica. Dos naturalezas. No es que cuando yo lo hago lo malo, es que es el viejo hombre que tengo ahí. Eso no es culpa mía, es el viejo hombre. ¿Qué hacemos con ese viejo hombre si es que me obliga a pecar? Me obliga a hacer cosas que no quiero. ¿Sí la Biblia enseña eso? En ninguna parte. En ninguna parte. Dice que somos nuevas criaturas, ¿cierto? Pero lo dice Pablo, Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea que si usted peca, mi querido hermano, es porque quiere. ¿Por qué quiere? Porque ya no somos esclavos del pecado, sino esclavos de Cristo. De Cristo, ¿cierto? Y muchos justifican esto y abusan del perdón divino. ¿Quién se sabe 1 de Juan 1:5 al 10? ¿Qué dice 1 de Juan 1:8? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda. Entonces nos pegamos de ahí y pequemos. Como Dios es bueno y justo, nos perdona. Sí, pero ¿qué dice atrás? 1 de Juan, Tomás, por favor. 1 de Juan 5, por favor. ¿Qué dice? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también lo que ha sido engendrado por él. Más adelante, por favor, del versículo... No, más adelante, sigamos avanzando. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Más adelante, Tomás.
Pues ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Siguiente versículo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Siguiente versículo. Siguiente versículo. Siguiente versículo. No copié la cita que era. No, siguiente. No, se me perdió la cita. Primera de Juan 1, 5 al 8. El siguiente, por favor, el 9. Es que es primera de Juan 1, Tomás, de razón, yo sé, se me olvidó la Biblia. Es 1.5. Dije, se me olvidó la Biblia. Ahí está. Siguiente. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión con otros y la sangre de Jesucristo, Hijo, nos limpia de todo pecado. No, atrás, me perdí. Sí es 1.5, Tomás, perdóneme. Ese es el mensaje que hemos oído y le anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Siguiente. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cuál es el mandato que dice el Señor? Que no andemos en tinieblas. Tenemos que andar en luz. Entonces lo primero es que no pequemos. Pero si de casualidad pecamos, Él nos limpia de toda maldad. Abusamos del perdón divino. Se nos olvida la voluntad primaria de Dios. Primera de Pedro 1.16. Es el versículo que quería saber todo cristiano. Ser santos porque yo soy santo. Sean santos porque Dios es santo. ¿Dios nos llamó a qué? Primera de Tesalonicenses 4, versículos 7 a 8. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿A qué nos llama el Espíritu Santo? A santificación, ¿cierto? O sea, sean santos, queridos hermanos. Seamos santos. Seamos santos. Esa es la voluntad primaria de Dios. A veces nos levantamos y oramos y decimos, Señor, muéstrame tu voluntad. Pero si no hacemos la voluntad primaria de Dios, que es que seamos santos, no esperemos nada más. No esperemos nada más. El ánimo es que sean santos, que dejemos de pecar, que dejemos la inmundicia. Y también han infiltrado la iglesia, y ahorita vemos a muchos hombres decir que la Biblia no está actual. ¿Qué va a decir un libro de hace 2000 años? Para esta época tan moderna, la Biblia no sirve. Pero les tengo una noticia. La norma moral de Dios no está pasada de moda. Algunos dicen, no, es que yo no lo tomo literalmente, sino espiritualmente. Yo tomo el sentido de la Biblia, pero no literalmente. O sea, yo trato de extraer lo más espiritual que pueda. Pues el Señor Jesucristo no dijo eso. Y eso es lo que vamos a entender hoy. Por eso es tan relevante lo que Jesucristo dice de la Biblia en Mateo 5, 17 al 20. Él le da el valor a la palabra de Dios, la ubica en el puesto que siempre debe haber estado. La pone en el lugar más importante, diciendo que es invariable, que es importante, que incide en nuestras vidas y que tiene una muy buena intención. Por eso el Dios eterno se la reveló a los hombres. ¿Qué piensan ustedes de la Biblia, mis queridos hermanos? ¿Como Cristo piensa? ¿Como lo vamos a ver hoy, o piensan diferente? Porque si piensan diferente, tal vez no amemos a Cristo o no amemos a Dios. Y Juan, capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos, la Biblia, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Si ustedes lo leen de otra manera, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes me aman, guardan mi ley. Si ustedes no guardan mi ley, no me aman. No me aman. ¿Cómo nos va guardando la Biblia? ¿Realmente creemos que es la norma de justicia y comportamiento de los hombres? ¿O solamente la abrimos aquí los domingos cuando venimos a culto? ¿O solamente la abrimos para decir, muéstrame dónde dice esto, dónde dice aquello? ¿O solo la abrimos para debatir? ¿O solo la abrimos para decir, no, mire, es que yo pienso esto, yo digo aquello y yo creo esto? ¿Para qué usamos la Biblia, mis queridos hermanos? No podemos amar a Dios sin amar y obedecer su palabra. Es contradictorio. No podemos decir que amamos a Jesús si no amamos su palabra.
No dice el Salmo 119 que lumbreras a mis pies tu palabra. No dice, oh, qué santo y puro es tu mandamiento. ¿Cuánto amo yo tu palabra? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. A veces decimos cosas muy espirituales. Yo amo a Cristo, yo amo a Dios. Pero ¿cómo sabemos que realmente lo amamos? Siendo prácticos en la palabra de Dios, mi querido hermano, siendo prácticos. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? A veces decimos cosas muy espirituales, pero en la practicidad, lejos así, una de la otra. Si no nos podemos soportar unos a otros, si no nos amamos, si nos cae pesado un hermano, decimos, no, es que este no. Hermanos, tal vez no hemos entendido el amor de Cristo. Porque necesitamos amar a los hermanos, aún a los gravosos, aún a los gravosos. Aún el pastor que solo se para aquí, tal vez a decirles cosas que tal vez no queremos escuchar. Pero necesitamos amarnos. Necesitamos amarnos. ¿Listo? ¿Alguien se acuerda en qué quedamos? Repaso rápido de hace 15 días. Versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para hablar, para abrogar, sino para cumplir. Y estudiamos 3 razones por lo cual la Biblia es la palabra más importante que haya escrito. Primera razón, ¿quién dio la ley? ¿Quién dio la ley? Dios mismo, ¿cierto? Con su dedo. Allá se la escribió a Moisés y se la dieron hasta el hijo de Moisés. Esta es mi ley moral. ¿Qué dijimos que era la ley moral? La manifestación del carácter moral de Dios, ¿cierto? Segunda razón, ¿qué hicieron los profetas? Afirmar la ley de Dios. La enseñaron y dijeron que estaba bien. Ustedes no ven a ningún profeta decir nada diferente a Dios. Por eso ustedes ven a algún hombre aquí subido diciendo algo contrario a lo que dice la Biblia. Hermanos, eso no es un profeta. Eso no es un profeta. Tercera razón, Cristo la cumplió. Y vimos que Cristo cumplió la ley. Vimos que la ley se divide en 3 partes, ¿cierto? Ceremonial, judicial y moral. Moral. Pero que todas nacían de la ley moral. De la ley moral de Dios, que es la forma en que Dios expresa su santidad a través de los 10 mandamientos. Vimos que el Señor cumplió la judicial a ser rechazado por Israel, ¿cierto? Dios apartó de ese pueblo y dijo, no, ustedes ya no son más mi pueblo, y nació la iglesia, que somos nosotros, y en el Apocalipsis, como lo vimos hace el miércoles, cuando Cristo venga va a reactivar los pactos con Israel, ¿cierto? Israel dejó de ser el pueblo de Dios, y ahora somos nosotros. Todos nosotros somos el pueblo de Dios, todos. El Señor Jesucristo cumplió la ley ceremonial al morir en la cruz, porque fue el sacrificio perfecto. ¿Se acuerdan que hablamos de Hebreos y todas estas cuestiones? Y hablamos lo que dijo Camilo, que el velo del templo se rasgó de arriba, abriendo un camino nuevo para llegar a Dios. Listo. ¿Cuál nos quedaba? La ley moral. ¿Y cuál era la ley moral? Los 10 mandamientos. ¿Y la ley moral es para todos los hombres? ¿Es para todos los hombres o no? Me quedé sin audio. Se descargó, entonces préstame el otro micrófono. Aló, aló. Listo, hermanos, pero eso tampoco tiene... Brian, dígame que quiere que me calle, hermano. Ah, ya. Listo, hermanos. Entonces queda la ley moral, ¿cierto? ¿Y será que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Cristo del Nuevo Testamento? ¿Será que Dios ha cambiado? Que dice Malaquías 3:16. Yo soy Jehová que no cambio. ¿Acaso Dios quiere un matrimonio diferente al del Antiguo Testamento al del Nuevo? ¿No dijo Génesis, varón y hombre los hizo y los unió Dios? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Lo mismo. Dios odia el divorcio. Dios quiere la santidad en el matrimonio, ¿cierto? ¿Qué otra cosa? Varón y hembra. Perdóname, varón y hembra. Listo, varón y hembra. Bien, Robert. Varón y hembra los creó, ¿listo? Cuando hablamos de ley judicial o ley civil, hablamos de los comportamientos del pueblo de Israel. ¿Cómo se vestían? ¿Qué comían? ¿Qué no hacían?
Cuando hablamos de ley ceremonial, hablamos de cómo adoraban a Dios, ¿cierto? El degollamiento de animales, todo esto. Quiero que entendamos la diferencia. Y la ley moral, pues son los 10 mandamientos, ¿cierto? El Señor Jesucristo, ¿cómo cumple la ley moral, mis queridos hermanos? 1 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Señor Jesús cumple la ley moral de Dios al llevar una vida sin pecado, sin pecado. Él llevó una vida sin pecado. O sea, cumplió toda la ley. ¿Para el hombre es posible llevar una vida sin pecado? ¿Ustedes qué opinan? No, ¿cierto? No es posible. No es posible. Porque dice la palabra de Dios que podemos guardar 9 mandamientos, pero si pecamos en uno, nos hacemos culpables de toda la ley. Dice Santiago 1, versículo 12, creo que es que lo dice. 2:10, perdón. 2:10. Aún el resumen que hizo el Señor Jesús de la ley, Mateo 22, 34, 40. El Señor lo resumió en 2 mandamientos. ¿Cuáles fueron? Amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus... Y a tu prójimo como a ti mismo. Resumió la ley. ¿Es fácil esa ley? ¿Podemos amar a Dios como Él quiere ser amado? No podemos amar, pero como nosotros queramos, pero como Él quiere ser amado. ¿Y puedes amar a tu prójimo como te amas a ti mismo? Difícil, ¿cierto? Difícil tarea, pero les tengo una buena noticia. El Señor Jesucristo nos capacitó. ¿Y cómo nos capacitó? Romanos 8, versículo 3 al 4. Pónganle cuidado a la bendición de creer en Cristo y de ser cristianos. Porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu Santo en tu vida, querido hermano? Capacitarte para cumplir la ley de Dios. Eso hace. Camilo decía ahorita, somos justicia en Cristo. Entonces, ¿cómo nos ve Cristo? ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo ustedes creen que nos ve Dios? Justos, santos, limpios. ¿Pero porque lo seamos? Porque nos ve a través de Cristo. Nos ve a través de Cristo. Eso es lo que hace Cristo en tu vida. Pero te permite la entrada al cielo porque ahora es justo, bueno y santo. Y no porque tú lo seas, sino porque Cristo habita en ti a través del Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo lo hace. Lo hace. Entonces solo por medio del Espíritu Santo podemos llegar al cielo, llegar a Dios. Hace 15 días hablábamos de que hay hombres que tienen justicia propia, ¿cierto? Diferentes religiones que se inventan actos para llegar al cielo. Tenemos sacramentos, tenemos una cosa, tenemos la otra. La nueva era es de que seamos muy buenos, de que no talemos árboles, tal vez, de que, bueno, cualquier cantidad de cosas que se inventan los hombres, porque la ley de moral de Dios es muy alta, casi imposible de cumplir. Entonces nos inventamos cositas pequeñas que podamos cumplir, pero les digo que eso no alcanza para entrar al cielo. Para que usted vaya al cielo tiene que ser como Dios. Mateo 5:48, ser perfectos como mi Padre en el cielo es perfecto. Tienen que ser tan santos como Dios. No hay otra norma diferente a esa. Les voy a poner un ejemplo. Hoy es fecha de clásico, ¿cierto? ¿Quiénes juegan? Millonarios Santa Fe Roder, ¿cierto? Yo soy hincha de la América y yo llego allá al estadio y yo me paro y digo, la boleta vale 50.000. No, eso es muy caro para esos equipos tan malos. Chichipatos esos equipos, yo quiero pagarle 50.000. Llego a la taquilla y digo, no, yo quiero pagar 20.000 por ese partido. ¿Qué me va a decir el man de la taquilla? Hermano, vale 50. Vale 50. Así sean malos, pero vale 50. Lo mismo es para la entrada al cielo, mi hermano. Usted puede llegar allí y decir, no, Señor, yo no voy a pagar eso porque es muy alto. Yo tengo mis obras de justicia. Yo tengo mis buenos pensamientos. Tengo los mercados que llevo los domingos al menos. Y el Señor le va a decir, no, no le alcanza. No le alcanza. Necesita ser santo como yo. ¿Y quién le da esa santidad a usted? Jesucristo.
Cristo, hermano. Entonces no intentemos entrar al cielo con menos que la justicia que nos da Dios a través de Cristo. No importa lo que usted piense. No importa si se cree que es muy bueno, no importa si cree que hace muchas cosas buenas, no importa. No le va a alcanzar, porque Dios puso un precio a esa entrada. ¿Y cuál es? Creer en y ser como. No hay otro precio. No hay otro precio. Nunca se les olvidó Mateo 5:48. ¿Y cómo lo hacemos? Zacarías 4:6. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi santo. Acá tenemos canción para eso, ¿sí no, Brian? No es con fuerza, ni poder, sino con tu santo. Los que vivimos en el Espíritu cumplimos la justicia divina. ¿Usted anda en su carne o anda en su espíritu? Esa es la pregunta. La primera de esta mañana. ¿Cómo anda usted? ¿Obedeciendo a la carne o obedeciendo al espíritu? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Ay, bueno, ya me alargué un poco en esto, pero sigamos. Y no faltará alguien que me pregunte, Alejandro, ¿cuáles son los 10 mandamientos? ¿Quién se lo sabe? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Hay uno muy particular que es, guarda el día de... Alguno me preguntará, ¿entonces tenemos que guardar el día de reposo? ¿Lo estaban pensando? ¿Lo estaban pensando? ¿Por qué los cristianos no guardan el día de reposo? ¿Nunca se lo han preguntado? ¿No? A mí siempre me dio curiosidad por qué no nos reunimos los sábados. Entonces, ¿por qué no reunimos los domingos? ¿Será que hay algo místico en reunirnos los domingos? ¿Por qué no lo hacemos el jueves, o el martes, o el lunes? ¿Por qué? Aquí va la clase de teología de hoy, ¿listo? Agárrense, porque vamos rápido. En la Biblia hay algo que llama doctrinas, de las doctrinas surge algo que llama ordenanzas, y de las ordenanzas surge algo que llama señales, ¿cierto? El día de descanso, ¿en qué doctrina descansa? En que Dios es santo, santo. Éxodo 24, ¿qué dice? Guardad el día de reposo para santificarlo. Dios nunca dijo, no trabaje el sábado. Dios dijo, sean santos. Y les dijo, no trabajen para que se alejaran de las cosas del mundo. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Cuál fue la ordenanza de acuerdo a esa doctrina de que Dios es santo? Sean santos. ¿Cierto? ¿Y cuál fue la señal para los del Antiguo Testamento? Un día. Él dijo, sepárenme en este día para que ustedes sean santos como yo soy santo, ¿cierto? Hebreos 3 y 4, que no lo va a leer todo, pero se los voy a explicar acá, ¿qué dice? Que ese día pasó de ser un día a ser un lugar, porque el Señor Dios los quería llevar ¿a dónde? A un lugar donde destilaba leche y miel para que tuvieran reposo. Pero ¿qué hicieron ellos? No le creyeron a Dios, y Dios no los llevó a su reposo, sino los tuvo 40 años en el desierto, ¿cierto? Entonces la señal ha cambiado, pasó de ser un día a ser un lugar, y ahora es a una relación. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, ¿qué nos volvemos? Santos. Nos volvemos santos. ¿Necesitamos un día particular para adorar? ¿Usted solo viene los domingos a adorar? Si usted solo viene los domingos, no ha entendido nada de lo que abrió Camilo, lo que habló Tica Camilo. Él nos abrió el velo y lo rasgó. ¿Cualquier día podemos entrar a la presencia de Dios? Cualquier día. ¿A cualquier momento? ¿En cualquier lugar? Entonces eso fue lo que pasó con el día de reposo. Entonces por eso la iglesia nos guarda día de reposo. Si no me entendieron, pues Tica particularmente se las explico mejor. Es que es mucho para explicar. Pero quiero que entiendan eso. Por eso la iglesia no guarda el día de reposo, porque ahora somos santos cualquier día. Ahora podemos ir a la presencia de Dios cualquier día. ¿Listo, hermanos? Quiero que les quede eso bien claro. ¿Y por qué nos reunimos los domingos? Porque fue el día que resucitó el Señor Jesucristo. Porque nuestra base doctrinal no se basa tanto en la muerte como en la resurrección. Porque sin resurrección, la muerte no hubiera valido nada. Es por eso que nos reunimos los domingos. Pero aquí yo puedo hacer culto el jueves.
El viernes, el miércoles. ¿Listo, hermanos? Ahí para explicarles un poquito, porque no quiero que me pregunten después, ¿y por qué no guardamos el día de reposo? Ya lo explicamos, listo. Segundo punto, por fin, la invariabilidad de la ley, versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Se acuerdan que el miércoles dijimos que la frase de cierto os digo que es amén? El Señor abre con esto diciendo amén. ¿Qué quiere decir? Que va a decir algo muy importante. ¿Y qué es lo que va a decir el Señor aquí importante? Que la ley nunca y que toda la palabra de Dios se va a cumplir, toda, no partes. Toda la palabra de Dios se va a cumplir, se va a cumplir. La ley de Dios no cambia, mis queridos hermanos. Los judíos esperaban que Dios bajara sus estándares, que fuera más fácil cumplir la ley. Como muchos hombres hoy en día esperan que Dios sea cada día un Dios más bueno, más benevolente. Ay, que como yo soy buena persona, entonces me entra al cielo, ¿cierto? Pero Dios no ha cambiado su estándar. Piensen en Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? Abraham fue bueno, muy bueno, demasiado bueno. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuántas cosas malas hizo Abraham que en la Biblia haya escrito? ¿Cierto? Dijo mentira, ¿cierto? Ve por allí, dijo que la mujer era la hermana, ¿cierto? 2 veces. ¿Qué más hizo? Le puso cuerno a la mujer, ¿cierto? Y tuvo un hijo fuera del matrimonio, ¿cierto? ¿Qué más hizo? Un hombre derramador de sangre, ¿cierto? Cuando secuestraron a los fue y mató a varios. Entonces dijimos, oiga, pero Abraham, ¿cómo entró al cielo? ¿No dice en Hebreos que Abraham entró al cielo? ¿Cómo entró? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque le creyó a Dios, ¿cierto? Le fue contado por justicia. Fue contado por justicia. Entonces, ¿cómo entramos al cielo? Por la justicia divina, no por la justicia propia. Porque si no, Abraham no estaría en el cielo, ¿cierto? ¿Listo, hermanos? El Señor Jesucristo en Mateo 24:35, ¿qué dice? El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no. Primero se acaba el mundo antes de que la palabra de Dios no se cumpla. No se cumpla. Cuando Cristo vino en su encarnación, cumplió ¿cuántas profecías? ¿Se acuerdan que las vimos en Mateo? Más o menos 300. Cuando murió, cumplió otro poco. Cuando resucitó, cumplió otro poco. Y en su segunda venida cumplirá lo que haga falta. Lo que haga falta. Y en este momento está cumpliendo las profecías a través de ustedes, que somos la iglesia de Cristo. Mire, ahí dice, estamos siendo testigos en el mundo. El Señor Jesús sigue cumpliendo sus palabras y sus promesas. El Señor le dice, segunda Pedro dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día de juicio y la perdición de los hombres impíos. Este mundo se va a acabar como lo conocemos. Se va a acabar. El Salmo 102 dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Con un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Todo este cuento se va a acabar, mis queridos hermanos. Vamos a tener Apocalipsis. Van a haber cielos nuevos y tierra. Dios no va a reformar nada. Dios no va a reformar nada. Y si Camilo decía preguntar, ¿por qué tiembla tanto? Porque la tierra está maldita. El Señor la maldijo en Génesis cuando dijo, por tu culpa maldeciré la tierra y te dará cardos y espinos y aquí se fregó todo. Y Pablo dice, esta tierra gime con dolores de parto esperando que venga Cristo. Venga Cristo. Lo primero que el Señor dice es amén. Les voy a decir algo muy importante. ¿Qué es lo que dice primero? Ni una jota ni una tilde. Eso es muy sencillo de explicar. Una jota que hay encima de la N para que se vuelva ñ. Uy. Eso que no he lanzado camejas, vaya, ya se están desmayando. Bueno, hermanos, pongan cuidado. ¿Qué es una J? No es la letra que conocemos nosotros. Es una letra griega que dice iota, que es como el apóstrofe que ponemos encima de la ñ. ¿Qué diferente entre una N y una ñ? Lo que está encima.
lo que está encima. Eso es lo que dice eso. Lo más pequeñito que usted se imagine, se va a cumplir de la ley de Dios. Lo siguiente es una J, ni una tilde. La tilde no es la tilde que conocemos acá, es la diferencia entre... ¿Qué hay diferencia entre una F mayúscula y una E mayúscula? Una F mayúscula y una E mayúscula. Un palito abajo. Ese es el significado que nos quiere dar el libro ahí. O sea, quiere decir que todo se va, todo lo que está en la Biblia se va a cumplir. Entonces, ¿por qué pensamos que la Biblia tiene errores? ¿Por qué pensamos que Dios se equivocó con su palabra? ¿Por qué pensamos que necesitamos traer a pensamientos humanos que son terribles? Porque el corazón del hombre está condicionado por el pecado. ¿Por qué creemos más en palabras de hombres que en la palabra de Dios? Esa es mi pregunta. ¿Por qué la gente afuera pelea porque dice un teólogo, porque dice otro teólogo, porque dijo Pepito, el que Juanito? ¿Es más importante lo que dijo Cristo de la ley? Si Cristo dice que la palabra de Dios se va a cumplir toda, yo le creo. ¿Ustedes le creen? ¿Ustedes le creen? Debemos pensar lo mismo que Cristo pensó. Es tanto así que el Señor Jesucristo, en todo el Nuevo Testamento, yo les dejé esa tarea hace 8 días, hace 15 días. ¿Cuáles relatos confirmó el Señor Jesucristo del Antiguo Testamento? Se los voy a dar, para que anoten ahí rápidamente. Adán y Eva, Mateo 19:4. Abel, Lucas 11:51. Noé, rápidamente, les voy a mandar una foto al WhatsApp como la vez pasada. Noé, sí, hablando de que no se sujetan a sus pastores, ¿qué les acabo de decir? Noé, Mateo 24:38. Abraham, Juan 8:56. Sodoma y Gomorra, Lucas 17:29. Moisés, Marcos 12:26. El maná del cielo, Juan 6:31. La serpiente de bronce, Juan 3:14. El Señor Jesús afirma 64 veces al Antiguo Testamento en el Nuevo. Lo usó para decirle a la gente que estaban errados, Mateo 22:29. ¿Qué les dijo a los saduceos? Siempre el hombre, para mí es un ejemplo claro de cuando el hombre trata de hablar de algo que no conoce como la palabra de Dios. Llegan los saduceos que eran muy inteligentes, eran los escribas, hagan de cuenta los teólogos de hoy en día que quieren ser más inteligentes que Dios. Llegan allá, Señor, tenemos una pregunta, pregunten, ¿qué pasa si usted casa a una mujer con un hombre y se muere el marido? Y se casa el otro y se muere el marido. Y se casa el tercero y se muere el marido. Yo le digo, uy, no se case más con una mujer porque es la viuda negra, ¿cierto? Pero bueno, hasta el séptimo, ¿cierto? Hasta el séptimo. 7 maridos enterró. Y le preguntan ellos todos inteligentes, Señor, ¿y en el cielo de quién será esposo? Dijeron, ay, aquí lo fregamos. Es que el hombre sí es que es muy inteligente, ¿verdad? Somos muy pilos. El Señor les dice, erráis porque no conocéis las Escrituras. Y así le pasa a muchos hermanos. Erran porque no conocen las y empiezan. Yo creo, yo pienso, a mí me parece, eso no está bien, sería mejor así. Pero ¿conoce las Escrituras? ¿Tiene una base bíblica para decir lo que está diciendo? Hermano, no digan cosas si no tienen una base bíblica. No aconsejen personas si no tienen una base bíblica. Que sea la palabra de Dios la que hable, no nuestros razonamientos. Porque en esta cabeza no puede ser más inteligente que la cabeza de Dios. Para mí es imposible estas cosas. El Señor dice, ustedes erráis porque no conocen la Escritura. En el cielo ni se darán en casamiento, serán como los ángeles. O sea que aprovechen el matrimonio porque en el cielo no se van a casar. Aprovechen. Allá ustedes aprovechen. Ya llevo 22 años de aprovechamiento. Aprovechen el matrimonio. ¿Listo, mis queridos hermanos? Aprovechen el matrimonio. Porque dice la Biblia que el que haya esposa haya bendición y la... No se les olvide la otra parte. ¿Listo? Y además los corrige. Porque los saduceos no creían en la resurrección. ¿Y qué les dice el Señor? Erráis porque no conocen la Biblia. ¿Qué le dijo a Moisés el Señor Jesucristo? Yo soy el Dios de Abraham. Abraham, ¿quién sigue? Isaac y Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. ¿Y hace cuántos años habían muerto ellos cuando encuentran a Moisés? ¿Por lo menos 500 años?
Pasaron 400 esclavizados más las generaciones. Con un solo verbo conjugado les digo, ustedes no están errados porque no conocen las Escrituras. Entonces no erremos siendo ignorantes de las Escrituras. Si van a aconsejar una pareja, lean sobre el matrimonio. Si van a aconsejar un joven, lean sobre los jóvenes. Si van a aconsejar de sabiduría, lean sobre sabiduría. Pero la Biblia, no teólogos, la Biblia. Si van a hablar sobre dinero, la Biblia habla mucho sobre dinero. ¿Van a hablar sobre pereza? Lean Proverbios. Que sí que habla de la pereza ahí. Bastante, bastante. ¿Qué más dijo el Señor Jesús de la Biblia? ¿Cómo abre el Señor Jesús su ministerio? Llega a la sinagoga de Nazaret, después de ser bautizado y ser tentado, y dice, préstame el rollo, y le pasan el rollo. Y abre Isaías 61:1 y dice, miren, ese soy, hoy se ha cumplido esta profecía. ¿Cierto? ¿Qué más dice? Cuando Juan está todo en la cárcel, todo deprimido, y le dicen, vaya, Manuel, va a preguntarle a Jesús si él es el que habrá de venir. Entonces Manuel va y dice, Jesús, tú eres el que ha de venir o esperamos otro. ¿Y qué contesta Jesús? ¿No ves que los ciegos ven, los cojos saltan, los mudos, los enfermos son, los demonios son? ¿De qué está hablando? Otra vez de Isaías, ¿cierto? Está hablando de Isaías, no anoté esa cita. Creo que es Isaías 61 también. Lo que me preguntaba hace 8 días, 15 días, Claudita. Yo dije que el Señor pudo haber enfrentado a Satanás con palabras nuevas. Claro, no es que era Dios. ¿Por qué no lo reprendió como con otros demonios y dijo, salgan de este hombre? ¿Por qué no lo mandó allá y le pisoteó la cabeza? Porque Él nos dejó un ejemplo de cómo debemos enfrentar nuestras tentaciones a través de la palabra de Dios. ¿Qué usó el Señor Jesucristo, que era Dios mismo? La palabra de Dios. ¿No dice la Biblia en Apocalipsis que el Señor Jesús solamente con la espada, la lengua de su espada va a acabar con todos? Listo. Es un bonito ejemplo, ¿no les parece? ¿Qué usan ustedes para sus tentaciones? ¿Llaman a la amiga incrédula? ¿Van a la panadería? ¿O se sumergen en la palabra de Dios? ¿Dónde buscan consuelo? ¿Dónde buscan consejo? Cuando la tentación se aparece, ¿qué hacen? ¿Listo? ¿Qué más dice la Biblia de esto? ¿Qué más dijo el Señor? Estas cosas muy importantes y yo creo que ya cerramos. Es imposible aceptar la autoridad de Cristo sin aceptar la autoridad de las Escrituras. Usted no puede decir Cristo es mi Señor si no cree que el Señor declaró esto. El Señor Jesús en Mateo dijo, yo vengo a traer un reino espiritual que se va a volver externo cuando sean sal y luz. ¿Y cómo lo van a hacer? Guardándola la Escritura. La Escritura. Debemos decir como Pedro. ¿Qué dijo Pedro cuando todos se fueron? Solo tú tienes palabras de... Ay, amén por eso. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna a través de su Biblia. La palabra de Dios es suficiente para toda necesidad del ser humano. Es lumbrera, da sabiduría, hace sabio al sencillo, da consuelo, redarguye, da vida. Juan 8:47. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Si usted dice ser cristiano, pero la palabra de Dios no le parece, evalúense, hermanos, si están en la fe. Evalúense si están en la fe. Si la Biblia tiene errores, hay 3 cosas que pueden suceder. Primera, que Cristo no lo sabía, que habían errores. Y si Cristo no lo sabía, entonces no es Dios, porque no es omnisciente, porque no lo sabe todo, ¿cierto? Si decimos que hay errores en la Biblia, hay otra segunda posibilidad, que Cristo lo sabía, pero no lo dijo. O sea que Cristo es un mentiroso y no le podemos creer a ese Cristo. O hay otra posibilidad, que realmente Cristo sea el Hijo de Dios y la palabra sea la palabra de Dios. Espero que todos contemplemos la tercera posibilidad, ¿no?
Hay 3 razones, no hay más. Que Dios y que la Biblia es verdad. Que la Biblia es la inerrante, eterna, absoluta, perfecta, infalible, perdurable palabra de Dios. Eso es lo que hemos pasado de la Escritura a nosotros. Y fue lo que pensó el Señor Jesucristo, no Alejandro Rojas. Ahí Él dice, ni una jota ni una tilde pasarán hasta que todo haya cumplido. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿A qué hora me entregó Camilo? ¿A las 11 y qué? ¿Listo, hermanos? ¿A las 11? Dejemos aquí. Tenía el tercer punto, que es la incidencia de la ley. ¿Cómo incide eso en su vida? El Señor dice, póngale cuidado al versículo que sigue. Quiero que lo piensen mucho y dentro de 15 días lo explicamos. De manera que cualquiera que quebrante de uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Hay una consecuencia con lo que hagamos con la Biblia. Si la quebrantamos y enseñamos a otros a hacerla, vamos a ser llamados pequeños. Pequeños en el reino de los cielos. Y no les hablo más porque dentro de 15 días les voy a ampliar este concepto, para que entendamos lo relevante de lo que decimos y lo que hacemos con la palabra de Dios. Porque eso va a traer consecuencias eternas, ahí lo dice. Y yo no quiero ser el más pequeño en el reino de los cielos, no sé ustedes. Por eso debemos amar, adorar, cumplir y obedecer la santa palabra de Dios. Amado Dios y Padre del cielo, Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor, que es eterna, que es infalible, Señor, que es preciosa, que sirve para cualquier norma de doctrina y conducta para nosotros los hombres, Señor. La que tú dejaste, Señor, para que sea luz a nuestro camino, Señor. La que tú dejaste para que nos hiciera sabios. La que tú dejaste para que nos diera la salvación, Señor. Porque tú le dijiste a los fariseos, ustedes escudriñan la Escritura y ella habla de mí, Señor. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender esto, que tú reafirmaste toda la Biblia, que tú la creíste, que tú dijiste que se cumplirá todo lo que hay allí escrito, Señor. Que no necesita ser modificada ni modernizada, sino que más bien el hombre moderno, Señor, no cabe en tu palabra, Señor. Más bien debemos, Señor, más que la Biblia actualizarla, poner a este hombre moderno, Señor, en tu Biblia, para que este hombre comprenda lo cuán grande y poderosas son tus palabras y cómo tú traes salvación a través de tu palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, Señor. Hoy oro, Señor, porque tú no permitas, Señor, que ningún hermano se vaya de aquí, Señor, sin pensar lo mismo que tú piensas de tu palabra, Señor. Sin pensar lo mismo que Jesús dijo del Antiguo y del Nuevo Testamento, Señor, que es verdad, que todo se cumplirá, Señor, que tendrá consecuencias en nuestra vida, Señor, y que tú la trajiste para que nos diera vida eterna, Señor. Porque tú le dijiste, Señor, a Abraham de Lucas 16, le dijiste, ahí está Moisés y los profetas. Si ellos creyeran en esto, serían salvos. No necesitamos que los muertos resuciten, ni que salgan manos, ni que se abran ojos. Necesitamos es que tu palabra sea predicada con valentía, Señor. Necesitamos ponernos al lado de ella, Señor, para defenderla, para honrarla, Señor, para seguirla proclamando a toda criatura, Señor. Que esta iglesia, Señor, se anime a no querer ser los más pequeños en el reino de los cielos, Señor, sino que la cumplamos siendo testigos, Señor, a través de todas las naciones. Que vayamos, hagamos discípulos, Señor, que discipulemos, que seamos luz en medio de la oscuridad, Señor, que la amemos, que traigamos, Señor, lo que te corresponde, Señor, que nos amemos unos a otros y que te amemos a ti por sobre todas las cosas, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra que es eterna, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado, amén y amén.